Cuando un caso ya llega a juicio oral, se hace referencia a que en ese supuesto pueden existir declaraciones previas y hace referencia a las declaraciones justamente se dan en la etapa de investigación. Y con respecto al tema de uso de declaraciones previas, es en relación a usar en un juicio oral las declaraciones previas que hayan brindado los testigos que justamente vienen al juicio oral para declarar. Entonces, se entiende que en un juicio oral, por un principio de inmediación y publicidad, los jueces llaman a los testigos a declarar en la audiencia de juicio oral, ¿no? Y en principio tienen que valorar lo que declara ese testigo en juicio oral. Pero este testigo, lo más probable es que ya haya declarado anteriormente, en la etapa de investigación. Entonces, esa declaración previa, que hay un acta y un documento firmado donde él ha declarado antes, se puede usar o se puede incorporar en el juicio oral, ¿no? Y en este uso de declaraciones previas en un juicio oral, principalmente sirven para dos finalidades, ¿no? Para refrescar memoria y para evidenciar contradicción. ¿Usted ha declarado anteriormente? Sí, en el informe policial está mi declaración. Ya, y seguramente pues su declaración consta su firma, ¿correcto? Sí es. Y seguramente usted declaró en el mismo día de la intervención o probablemente un día posterior, ¿correcto? Un día posterior, sí. Correcto. Señor magistrado, a efectos de evidenciar contradicción, solicito que al testigo se le ponga a la vista la declaración anterior, ya sentando bases que existe una declaración previa, Pero a su última respuesta, ¿cuál es la contradicción, doctor? que le hizo que la mochila se le entregó dentro del billar. Doctor, pero eso lo hubiera hecho pues, al momento de que el señor contestar la pregunta, no después. Pero estaba sentando bases para generar la preexistencia de la Pero, declaración pero anterior, primero doctor. pero primero hubiera sentado su base y luego entró con la pregunta, doctor. O sea, hay contradicción, en ese momento se formula la contradicción, doctor, no después, ¿no? Sí, doctor, se genera la contradicción para la defensa. Yo siento bases que existe una declaración Por previa y eso, se le pone a la vista. Entiendo que esa es así la la técnica, declaración doctor. base, doctor, primero se pregunta si ha rendido declaración a nivel policial, si sabe qué fecha, y luego pregunta su pregunta. En su pregunta, si hay contradicción, usted lo dice, ya se muestra en la pantalla. No es que primero usted dice, no, ya formule la pregunta, hay contradicción, y después Sí, hace tres, doctor, cuatro preguntas más, ¿no? es inmediata la formulación Claro, de eso la... es inmediata, doctor. Es inmediata, Eh, no puede ser posterior, ¿no? Como le digo, doctor, yo advierto una contradicción del testigo. Está He diciendo es sentado bases solamente que existe su inmediato. declaración para confrontarlo en la contradicción. En el caso de Daniel Hernández, ¿cómo fue la figura en el uso de las declaraciones previas respecto al interrogatorio que se le hizo al policía interviniente? ¿Cuál fue la estrategia que planteaste en ese momento? Sí, en el caso de Daniel Fernández, que se trató de una imputación por un presunto delito de extorsión en la Corte de Lima Este, fue curioso, fue interesante esa experiencia en el sentido siguiente. La teoría o la técnica que comúnmente se precisa para evidenciar contradicción, el uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción, te enseñan en teoría o en la técnica que hay pasos para seguir, ¿no? Entonces, si por ejemplo un testigo declara una afirmación en juicio oral o declara algo, ¿no? En juicio oral, ¿no? Por ejemplo, yo estuve presente en la tienda o en la fiesta, ¿no? Yo estuve presente en la fiesta. Declara en juicio oral ello, ¿no? Pero tú sabes que en la investigación y en la etapa de investigación en la fiscalía, él ha dicho todo lo contrario, que por ejemplo, él no ha estado en el lugar de los hechos o él no ha estado en la fiesta, por ejemplo. Entonces hay una contradicción en el juicio oral, donde justamente está afirmando eso ante los jueces, y con la declaración previa. Entonces, la técnica te dice lo siguiente, ¿no? Cuando existe una declaración previa, tú primero tienes que resaltar la contradicción, ¿no? Y luego tienes que sentar bases de que este testigo ha declarado anteriormente, ¿no? Entonces generas las bases de que este testigo ha declarado anteriormente y luego ahí solicitas al juez utilizar la declaración previa para evidenciar contradicción. Y el juez te autoriza y luego tú le haces leer al testigo en voz alta
la afirmación que ha dicho en la etapa de investigación, ¿no? Entonces, resumiendo, recapitulando, sería evidenciar contradicción, el sentar bases que existe una declaración previa, solicitar al juez que pueda leer la declaración previa para evidenciar contradicción y hacer leer al testigo en voz alta su declaración previa. Entonces, en la imagen se tiene que en un primer momento el testigo, por ejemplo, dijo, ¿no? Yo sí estuve en esa fiesta, pero luego tú le pones su declaración y él lo lee y le hace leer esa respuesta y pregunta específica y él va a decir, yo no estuve en esa contradicción. Entonces va a quedar en la imagen del juez que este testigo pues tiene dos versiones, ¿no? En juicio oral y en investigación fiscal, ¿no? Eso es lo que dice la técnica. Pero en el caso de Ana Fernández fue particular porque los jueces en este caso no me permitieron utilizar esa técnica diciendo o dándole un orden distinto, ¿no? Ahí cuando declaró un efectivo policial yo evidencié la contradicción y luego senté bases haciéndole preguntas al policía si es que la había declarado anteriormente, ante la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hice esos dos pasos y cuando ya llegué al tercer paso, donde le decía al juez, señor juez, solicito utilizar declaración previa para evidenciar contradicción, el director de debate me dijo que no se podía porque el orden era distinto, que primero tenías que sentar bases y luego evidenciar contradicción y ahí solicitar que se lea la declaración previa, porque dijeron que la contradicción tiene que ser inmediata, lo cual resulta medio extraño o va en contra de la teoría, como digo, ¿no? Pero la práctica judicial es así. En ese caso, mi recomendación sería, o en todo caso, si tendré un nuevo juicio oral con este mismo colegiado, las primeras preguntas que le haría a algún testigo serían esas, la de sentar bases. Comenzar diciéndole, señor testigo, ¿usted declaró antes a la fiscalía? Sí, ¿no? Seguramente y ha firmado ese documento. Serían mis primeras preguntas iniciales. Y ya luego, dentro del contrainterrogatorio, si veo una contradicción, ahí inmediatamente solicitar al juez que se pueda leer la declaración previa para evitar contradicción, ¿no? Y esa parte, o el segundo momento, usarlo o realizarlo desde el inicio del juicio oral, para no tener ese inconveniente que tuve en esa audiencia con el caso de Daniel Fernández, ¿no? A Daniel se le encontró un morral con dinero, ¿no? ¿En qué lugar se hizo la entrega de ese morral con dinero? Se hizo entrega dentro de lo que observamos nosotros, le hizo entrega el señor dentro del billar y al salir del billar en la vía pública le intervenimos con el dinero en el morral. Dentro del billar, ¿no? Usted está indicando que se le entregó, que le entregaron la mochila dentro del billar, ¿no es así? No le escuché bien. Lo intervenimos fuera del billar con el morral, señor. El señor estaba con el... Ya, pero la entrega entonces fue dentro del billar, ¿dijo? En el billar debe haber sido porque le intervenimos fuera, doctor. Más no había otro lugar donde le haya entregado. Ya, entonces fue la entrega dentro del billar. Ok. ¿De qué otra manera se puede utilizar las declaraciones previas? Sí, en un juicio oral tú puedes utilizar una declaración previa o bien para evidenciar contradicción, como ya anteriormente hemos compartido una experiencia real, o bien para refrescar la memoria de un testigo, porque es posible que un testigo pueda decir, pues, no recuerdo, ¿no? Entonces, comúnmente, esta técnica de refrescar memoria utilizando declaraciones previas es para un testigo que es a favor o un testigo que es parte de la defensa, ¿no? Entonces, un testigo que es parte de la defensa puede decir, no recuerdo. Entonces, en esa circunstancia también se puede utilizar la declaración previa, ¿no? Igual, tiene más o menos la misma lógica. Primero se verifica que el testigo diga, no recuerda, se sienta las bases haciéndole preguntas si es que él ha declarado anteriormente, ¿no? Si su declaración tiene su firma, dónde fue o con qué fecha fue, ¿no?
y ahí se le dice al juez, señor juez, solicito uso de declaraciones previas para refrescar memoria. En ese tercer paso viene el cuarto paso, en donde ya la declaración previa se le hace leer al testigo. El testigo lo lee en silencio la respuesta y la pregunta específica, y luego se le vuelve a preguntar, ¿no? Señor testigo, ¿ya recordó? ¿Nos puede decir tal o cual cosa? Y el testigo pues tendría que decir, sí, ya recordé, y narrar lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, el uso de declaraciones previas en un juicio oral principalmente son para esos dos finalidades objetivos: para evidenciar contradicción o para refrescar memoria.